y adolescencia, al doctor Edgardo Frutos, número 5, perdón, al doctor Edgardo Frutos, para hablar un poco de todo esto. Hola, doctor, gracias por atendernos. Es usted muy amable. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María Mercedes? Saludo a la audiencia y a los comentaristas de la... No, le agradezco como juez que nos pueda desasnar un poquitito. ¿Cuál es la ley que se aplica en el tema de abuso, de prevención y tratamiento de abuso de menores? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Cuéntenos un poquitito. Bien, un poquito amplia tu pregunta, Sí, pero sí. bueno, tenemos por un lado lo que respecta al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y no hablamos de abuso sexual infantil porque justamente es una terminología que hay que empezar a abandonar, porque reducir es una forma de reducir como si fuera que el abuso es algo infantil, y en realidad es un abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Claro. Es un ataque hacia una agresión hacia un niño y adolescente en lo que respecta a su libertad sexual. Por un lado tenemos la ley penal, obviamente, que prevé tipo de sanciones de intervención con respecto a los delitos cometidos contra personas, contra niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado tenemos el sistema de protección integral, que es la ley 26.061, que establece un sistema de protección y de intervención de todos los organismos del Estado con respecto a los niños, niñas y adolescentes víctimas de una situación como esta, que obviamente afecta de sobremanera a su vulnerabilidad y a su desarrollo. ¿Esta ley está actualizada, doctor? Se actualizó porque los delitos han ido cambiando, ¿no? Sí, bueno, con respecto al sistema penal, la última reforma fue del año 99 y después se incorporaron las leyes respecto a la ley que ustedes conocen, la ley Piazza, y la ley del 2015, la otra ley, la ley, ahora no me recuerdo. En el viejo código prescribían las causas y después de la ley Piazza no prescriben más. ¿Así sería? Lo que habilita a partir de la ley Piazza es que personas que fueron víctimas, niños que fueron víctimas durante su niñez, sí, puedan denunciar a partir de los 18 años. O cuando quieran, o cuando puedan. O cuando se encuentren preparados, obviamente. Sabemos que las víctimas no hablan cuando quieren, sino cuando pueden. Exactamente. Y también tenemos que entender que una persona de 18 años sigue siendo una persona joven, en desarrollo, vulnerable también. Vulnerable, que la juventud se extiende un poco más allá de los 18 años. Sí. Y imagínense también si ha pasado una situación de vulnerabilidad donde la vulnerabilidad influye directamente también en su desarrollo y obviamente en sus emociones y en su capacidad como para afrontar una denuncia. Claro. Entonces esta ley habilita esta posibilidad de que bueno, los delitos puedan ser renunciados una vez que esta persona adquiere la mayoría de edad, o ratificar aquella denuncia o replantear la denuncia que ha radicado sus representantes cuando lo hicieron en su oportunidad, digamos, o presentarse al proceso. Obviamente que está habilitado, pero ratificar la denuncia es un paso más. Usted como juez de familia y de menores, hay muchas denuncias con respecto a tema de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y no recibo las denuncias específicamente yo porque soy juez de familia. Sí. Ya las denuncias se radican ante la fiscalía, ante la denuncia. Claro. En Corrientes se encuentra una área de la policía que se llama División de Delitos Sexuales, que funciona en Jefatura de Policía por calle San Luis, casi Quintana, donde se van y se radican las denuncias e interviene un fiscal. En esos casos, los fiscales dan intervención también a los jueces de familia, niñez y adolescencia, para que adopten medidas en aquellos casos donde se tienen que tomar medidas de protección con respecto al niño vulnerable. Sí, con respecto a tu pregunta, sí, tenemos una creciente, tenemos una constante situación de denuncias constantes de abusos sexuales. Esto no es solamente en Corrientes, esto es a nivel nacional, esto es algo que es una constante. Son muchos hechos que se están
se vislumbra, digamos, y que también son distintos factores los que inciden, pero también, además de los factores, también tienen que ver un poco también de que la difusión que se da, la intervención que se da, la educación sexual en las escuelas, esto habilitó también a que los niños, las niñas y adolescentes manifiesten a sus representantes, a sus referentes afectivos, a sus padres, y se puedan radicar denuncias. Los niños, a partir de la educación sexual integral, pueden identificar cuando hay una agresión sexual. Entonces, eso también habilitó. Quizás antes, ante el silencio, ante la indiferencia, ante el poco conocimiento, también los niños, muchos de estos niños que hoy son adultos y que denuncian, no desconocían el caso trascendente, que está corriendo los medios. En ese entonces no había educación sexual integral. No había parámetros para que un adolescente que recibe educación sexual en su escuela sabe identificar cuándo hay una agresión sexual y cuándo hay una situación que habilite en todo caso a su consentimiento libre de su sexualidad. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre 14 y 16? Porque a raíz de todo esto que ocurre con este joven que denuncia al actor y humorista Jay Mamón en Buenos Aires, dice a los 14, y en el video que se difundió ayer, Jay Mamón dice consentido, que fue consentido, y a los 16. ¿Hay alguna diferencia o sigue siendo menor? Bien, sigue siendo menor de edad, obviamente, pero la ley penal tiene un distinto tratamiento con respecto a las edades. A ver. Para la ley penal establece que hasta los 13 años, aunque haya habido consentimiento, siempre es delito. Porque ese consentimiento que podría haber manifestado es un consentimiento viciado que no tiene que ser considerado, porque es un niño que está desarrollando, es un niño que está en pleno desarrollo de su etapa evolutiva, y su consentimiento no puede ser considerado de ninguna manera. Entonces, todo tipo de situación es una agresión sexual. Se entiende como que no hay consentimiento. Ahora bien, a partir de los 14 a los 16 años, aparece la figura de lo que se llama el aprovechamiento, que es lo que antes se denominaba estupro. Que el estupro era una figura que se establecía, que estaba dirigida incluso a la mujer de 15 años honesta, que era algo resabio totalmente, hoy vetusto completamente, que era el tratamiento que se daba a las mujeres. Allá estamos hablando de un código de 1921. A partir de esta modificación, en el año 99, se entiende que hay un aprovechamiento. Y es cuando el adolescente, desde los 14 años, porque se entiende que hasta los 13 años inclusive el consentimiento, no existe consentimiento para un niño de esa edad. A partir de los 14 años aparece la figura del aprovechamiento, como les he dicho. En ese caso tiene que haber un cierto indicio de que la persona, tiene que haber un aprovechamiento a esa inmadurez sexual en razón a la mayoría de edad del agresor con respecto al niño o al adolescente, que exista una relación de preeminencia respecto a la víctima. Esto que quiere decir que exista una autoridad, que sea un referente, que sea un docente, que sea un catequista, que sea un vecino, u otra circunstancia equivalente, que sea un pariente, que sea un tío, que sea un referente. En esos casos, para la ley se entiende que hay un aprovechamiento a ese adolescente, hay un aprovechamiento por más que haya un consentimiento, ¿entiendes? Sí. Pero se tiene que acreditar. Hasta los 13 años no hace falta acreditar nada. Basta con que la edad del niño tenga 13 años, hay aprovechamiento. En este caso hay que acreditar de que hay un aprovechamiento a esa inmadurez sexual. Perfecto. Ahora bien, a partir ya de los 16 años, sí, ya se habilita se habilita el consentimiento, y tiene que haber un aprovechamiento también a esa inmadurez sexual, digamos. Pero si vos estás diciendo que sí, doctor,
Sí. Si a los 16 vos estás consintiendo una relación, ¿igual está penado? A partir de los 16, 17, sí. tiene que haber una diferencia, una diferencia de edad, se tiene que acreditar de que hay un sometimiento en algún sentido, tiene que haber indicios de que hay una agresión, de que hay un aprovechamiento de esa inmadurez, que haya limitado a la libertad de decidir por parte de ese adolescente, no voy a decir jóvenes adolescentes. Pero igual la ley, entonces ahí tiene una diferencia la ley ahí. Tiene distinción. Entre tener 14, que sos casi un niño, y entre tener 16, que teóricamente empezarías a transitar un poco la adultez. Sí. Consentimiento, consentido. Se dice que tiene que haber una paridad razonable. Paridad significa que la persona, que la pareja tenga que ser más o menos de la misma edad. Más o menos de la misma edad. Podemos hablar un chico de 16 años o una chica de 16 años con una pareja de 18, 19 años. Es una relación sexual, una relación de pareja de adolescente, de joven. Claro, ahora, cuando hay una disparidad considerable, sumado a esa circunstancia, una situación de vulnerabilidad de un adolescente que es traído de otra provincia, en situación de indefensión, en situación de resguardo, sin el acompañamiento, sin la contención de sus representantes legales, es decir, sus padres, en una ciudad distinta, con una persona que se extraña a su familia, ahí hay indicadores para entender de que existe un aprovechamiento también. Entonces también podríamos considerar que existe un abuso sexual, digamos, con otro tratamiento, con otras penas, pero también es para considerar que existe abuso. La ley es clara en ese aspecto, las interpretaciones son muchas veces las confusas, y también por ahí las intervenciones también tienen que verse en cada momento y cada circunstancia. Doctor, ¿qué ocurre para los casos como los que relatamos esta mañana, en donde victimario y víctima son menores? En primer lugar, quiero preguntarle ¿qué organismo interviene? Bien. Perdón, doctor, estamos hablando de la niña de 9 años que fue prácticamente abusada por este joven de 14. Intenso abuso, sí. Bien. Primero, sí, hay una denuncia, interviene un fiscal, el fiscal tiene que determinar si existe tipificación penal, en este caso, al ser un adolescente de 14 años, la ley ya lo considera no punible, claro. Entonces está a la discreción del señor fiscal, la señora fiscal, de archivar la causa o bien y remitir a los organismos que correspondan para que intervengan respecto a este niño victimario, este adolescente victimario, y respecto a la niña víctima. No hay persecución penal, no hay pena con respecto a este adolescente, es verificada la edad, pero sí tiene que haber una intervención del organismo de niñez, en este caso la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia, respecto de la víctima, y también respecto del... ¿Sabe qué me preocupa, señor juez? Que este joven de 14 años le bajó el pantalón después que fue corrido, la madre lo encuentra en un sitio, la madre de la niñita de 9 años, en un sitio baldío masturbándose, y ya está suelto, la justicia ya lo liberó. ¿No hay algún organismo, no hay algún lugar donde este chico reciba por lo menos una pericia psicológica? Porque con 14 años, a plena luz del día, en la puerta, delante de otra niña, indiscutiblemente este chico se convierte en un peligro. Bien, primero, no se puede privar de libertad a un adolescente de esa edad por una cuestión penal, digamos. Haga lo que haga, entonces él tiene que quedar libre. ¿No se lo puede mandar a una institución? Se puede abordar de distintas maneras. Hay distintas circunstancias. No puedo adelantar, no puedo decir nada porque no soy el juez de la causa. No está bien, no. Es más, estoy de licencia. Hoy justamente por eso te puedo atender libremente y sí. Coincidió. Pero
Sí, hay que hacer un abordaje, se podría pensar en algunas circunstancias, pero no hay que tener la mirada. Primero, te voy a pedir, y sé que vos tenés una apertura muy grande, y vos empezaste diciendo justamente con respecto a este chico, es un niño. Entonces, hablemos de potencialidades. O sea, podría haber cometido, pudo haber, porque también hay que tener una adecuada comunicación con lo que respecta a ese adolescente en relación a su estigmatización en su desarrollo también. Tengan en cuenta estas circunstancias. A un adolescente que se le atribuye un delito abiertamente, ese adolescente está en proceso de desarrollo de su personalidad. Si a un adolescente se le dice, sos un abusador, sos un zorro, sos un drogadicto, él está desarrollando su personalidad. Y ante tanto estigma, indicación de la sociedad, de los medios, de la familia y demás, se va a convencer y va a hacer lo que la sociedad le está señalando, porque está desarrollando su personalidad. Por eso la ley es distinta cuando hablamos de niños y adolescentes. Es distinta, porque un adolescente es muy frágil y construye su personalidad en base al entorno y lo que el entorno le está dando. Entonces, en estos casos, cuando hay mucha complejidad, es cierto, hay que abordarlo completo, de manera integral. Hay que abordarlo con una lectura cuando hablamos de niños. Sé que es un hecho, es una tragedia. Es una tragedia. Cuando se hablaba en el caso de Jay Mamón, justamente hubo un comentario totalmente desafortunado cuando se dice que dos personas se destruyen, hay 2 vidas destruidas, cuando en realidad hay un adulto y hay una persona menor de edad. Acá sí hay 2 vidas destruidas, hay 2 familias, porque sí hay 2 niños que tienen que desarrollar su crecimiento en forma saludable. Y entonces, ¿y qué pretendemos nosotros después de ese adolescente? ¿Qué adulto vamos a tener? Porque también en ese proceso hay que intervenir de una manera diferente, justamente pensando en qué adulto pretendemos que sea. Cuando la ley claramente no prevé una pena, no prevé un castigo, y sí un abordaje integral. En este caso, podría pensarse en que yo no puedo disponer, pero podría pensarse en un abordaje integral desde la Dirección de Niñez, con la intervención, obviamente, de psicólogo, de trabajador social, ver qué está pasando en su casa, ver qué está pasando en su escuela, ver qué está pasando en su entorno. Pensar también, hay muchos niños y adolescentes que tienen trastornos disociales de conducta, trastornos psiquiátricos, que tienen que ser abordados también. Pero claro. Hay muchos casos, pero estos trastornos lo convierten en peligroso, obviamente, doctor. Obviamente, Ese es el problema. Acá hay una ausencia del Estado en el sentido de ver qué es lo que está pasando con este chico si que transita libremente por las calles nuevamente, ¿no? Obviamente. Y para eso hay que abordarlo. Sí, hay que abordar. Y se tiene que comprometer el Estado, también, ejecutivo, judicial, todos, que sea necesario para justamente ante la potencialidad de riesgo, no solamente para para esta víctima y para eventuales víctimas más, sino también para este chico, porque evidentemente hay algo puede estar pasando en su entorno y también quizás estamos teniendo una situación que tiene que ser atendida desde la interdisciplina y que merece una atención. Pero bueno, es complejo el tema, son casos que sí tienen mucha resonancia y está bien, y por eso siempre yo agradezco cada vez que lo llamamos. Que me llaman, porque me gusta que se tome la agenda y se tome con seriedad. Claro. Que esté en la agenda. Ahora, hoy las redes sociales, usted sabe que las redes sociales cumplen un rol en algunas cosas, en algunas veces muy importante, en otras no tantas, como todas las cosas en la vida. Pero la pregunta que le hago es, hay un video de este menor de 14 años que se muestra el rostro. ¿Qué pasa si los videos de menores son difundidos? Bueno,
Hay la ley 20.056, que expresamente prohíbe en todo el territorio de la República la difusión o publicidad de cualquier medio o suceso referente a menores de 18 años. Menores de 18. Menores de 18 años, incluso en alguna ley que califica como delito. Sí. Incluso esta ley nacional prevé multas de aquellos que colaboren en la difusión o publicidad de esos bueno, pero las redes sociales, vio, doctor, que no están legalizadas, también existe. Tampoco, claro, y ahí muy difícil, pero bueno, se pueden articular mecanismos para como dictar medidas cautelares como para frenar la discusión. Lo hemos hecho, muchos hemos hecho, a pedido obviamente de algunas de las partes. Sí. Hay que frenar, justamente no es una cuestión de proteger al victimario, es una cuestión de pensar si despojémonos de la sensibilidad que podríamos tener con respecto a este chico, porque quizás por ahí se pueda malinterpretar esta pseudo protección que supuestamente que se da, sino despojémonos de eso, sino es una cuestión también de política criminal, porque justamente al evitar reestigmatizarlo, estamos evitando también a su vez que mañana nos encontremos con un adulto abusador, producto de tanta estigmatización que se formó durante su desarrollo de su personalidad en su adolescencia. Pero ahí la responsabilidad no va a ser del medio que lo visualice o de la red que lo visualice, sino de un Estado que no supo actuar a tiempo, porque si no... completo, pero somos todos, tenemos un grado de responsabilidad todos, pero convengamos que hay quien tiene más. Hoy este chico está en libertad y el Estado no lo contuvo, ni la justicia tampoco, doctor. Sí, puede ser. Pero ahí somos todos responsables. La Convención de los Derechos del Niño establece muy bien la comunidad. La comunidad. Está bien. Hay responsabilidad. Ahora le pregunto esto, entonces, la víctima de cualquier tipo de abuso, porque esto es abuso sexual, abuso, grooming, que ahí se llama a la línea 137. ¿Cómo hay que actuar? Hablamos de comunidad. ¿Cómo nos involucramos? Si yo sé que hay, póngale, un niño abusado de distintas formas, que vive en mi barrio, y que los padres son violentos, o que son abusados, o que son esto... ¿Qué hago yo como vecino, como comunidad? ¿Cómo actúo, aparte de que puedo llamar al 911, al 137 y todo esto? Y al 102 también. Y al 102, que es la del niño, sí, señor. Sí. Puede dirigirse a la Comisaría de la Mujer, primera y segunda de la Mujer, el menor y el niño. Pueden dirigirse a la asesoría de menores, siempre una asesoría de menores está en turno. Pueden dirigirse a los juzgados de familia, niñez y adolescencia, que también están en turno. Los 365 días del año siempre hay un juez de familia, niñez y adolescencia en turno. Pueden dirigirse a las fiscalías en turno directamente. Pueden hacer, si no quieren dar su identidad, pueden hacerlo a través de las comunicaciones a las líneas 102, 911, 137. Ha pasado que hay vecinos que se han acercado a las comisarías y piden preservar su identidad y no quieren, que exponen incluso material nada más, y en esos casos hemos intervenido los jueces oficiosamente. Hay distintos canales, ellos son, o pueden dirigirse también a la Dirección de Protección de Niñez, que está en Murcia, calle Murcia 57, en el barrio Pipé, que es la Dirección de Niñez, a radicar la correspondiente denuncia. En esto estamos todos comprometidos, los directores de escuela, los profesores, las maestras. Usted percibe como juez que hay como un compromiso más de la sociedad ahora, ¿verdad? Sí, justamente esto de los índices que se aumenta también de las denuncias de delitos de sexuales, también tiene que ver esto del compromiso social, un poco también de la educación sexual y un poco también del compromiso social. Esto hay mayor intervención de los operadores de distintas intervenciones, de la escuela, de los CAPs, de distintas áreas, los hospitales, ponen en conocimiento. Hay una conciencia social también. La verdad que más allá de las malas noticias, estas son, más allá de la tragedia que sucede, son buenas noticias y hay que oficiar y hay que
fomentar, digamos. Habló de índices, doctor. Sí. ¿Hay un aumento de este tipo de casos o es que tenemos mayor visibilidad? Mayor visibilidad. Yo creo que sí, mayor visibilidad, y hay, no podría determinar de que sí hubo un aumento, porque también, fíjense este caso, o sea, hay denuncias que no se hicieron. Hay muchas víctimas que no llegaron a denunciar. Entonces, porque justamente no había ese compromiso social, no había un vecino que se comprometa y vaya y denuncie un hecho. Pero sí no podemos estar ajenos de que sí hay un crecimiento de la violencia en sí. Una agresión sexual es una violencia, sí. Y sí hay violencia. Claro. Hace poco salió el Poder Judicial con unos índices alarmantes respecto a las violencias. En esos índices de violencia, un 30% son de la litigiosidad son violencia, encabeza nuestras intervenciones, y la agresión sexual a niños y adolescentes es una violencia también. Claro. Y también incluye ese índice. Y el maltrato infantil también, doctor. Sí, totalmente. ¿Qué te ve? ¿Y los abusos de índole intrafamiliar? ¿Eso sí se ve marcado? Sí, lastimosamente muchos es mucho el índice el porcentaje de los abusos que realmente se dan dentro del ámbito familiar, en muchos de esos casos. Ahí es también donde se articula ahí justamente la justicia interviene directamente, donde se tiene que tomar medidas preventivas para apartar al agresor del núcleo familiar, o al niño en su caso, si todo el núcleo familiar no asegura una protección. Sí, son muchos los índices, que me animaría a decir que de los 100% de las denuncias por agresiones sexuales, o entre un 75 y un 80% son dentro del entorno familiar. Doctor, lo llevo a otro terreno. Ayer hablábamos en el pase que hacemos del programa de Chipa López de Simoni del tema de los hogares de niños, y a veces yo ya lo hablé con usted en una oportunidad, esto me encantó hablarlo. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué cuesta tanto adoptar y por qué los hogares están tan llenos y por qué hay tanta burocracia a la hora de adoptar un niño? Bien, precisamente ayer tuvimos una reunión, y lo puedo hacer. Tuvimos una reunión, los 6 jueces de Familia Capital, junto con la directora de Protección de Niñez y Adolescencia, la doctora Zulema Gómez, junto con el licenciado Santa María, que es el director de Derecho de la Niñez, la secretaria encargada de la oficina del RUA, el Registro Único de Adoptantes de Corrientes, sí. Y coordinado esta reunión con el doctor Saín, ministro del Superior Tribunal de Justicia, convocado justamente esta reunión con él, ante esta preocupación que también nos planteaba vos. Yo le hablaba la otra vez cuando tuvimos la oportunidad de conversar, de que hay una deuda pendiente dentro de la justicia y dentro de los organismos del Estado de visibilizar números. Hace mucho tiempo. De visibilizar cuántos chicos exactamente se encuentran institucionalizados. No hay un dato cierto, porque es variable, porque constantemente hay una modificación, digamos, y los datos que se llegan al poco tiempo no son lo que corresponde a la realidad. Entonces, bueno, nos pusimos como compromiso de que los datos se visibilicen a la comunidad. Pero sí le puedo afirmar. Ahora, doctor, hay 14 hogares, tengo entendido, 13 o 14 hogares en toda la provincia. A mí usted no me puede decir que la directora de la CONNAF, que la directora de los hogares, digan: en este momento tenemos 16 niños, 18 en son 14, convengamos que no es mucho el laburo, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, yo quiero explicar y que quede más o menos a ver si se puede entender. Hoy en Tía Amanda puede haber 30 chicos, de los cuales, de esos 30 chicos, 20 están en el proceso de lo que se llama una medida de protección, dentro de un marco de una medida excepcional. Están judicializados, serían, ¿no? Está dictado, es una medida dictada por el organismo administrativo, sí, en donde en un plazo que tiene que ser de 6 meses, como máximo relativo, digamos, porque siempre hay distintas
situaciones, pero no tiene que superar más allá de eso, se tiene que tratar de focalizar que esos niños regresen a su familia o integren en otra familia o se trate de buscar que vuelva dentro de su entorno familiar. Si los padres no ofrecen garantías de cuidado, bueno, puede haber una tía, puede haber un abuelo, puede haber una abuela, puede haber un pariente, un referente afectivo, una familia, para que el niño no sea separado de su entorno familiar, porque algo que nos manda la Convención de Derechos del Niño, que los preservar en la medida de la posibilidad de que los niños no sean separados de su núcleo familiar primario. Durante todo ese tiempo se está trabajando con esos niños. Entonces, es mucho el tiempo, ¿no? Es un tiempo que no puedo decir si es mucho, si es poco, es atendible a cada circunstancia. Muchos de estos chicos, si hay 30 chicos, muchos de estos chicos están en esta medida y no en situación de adoptabilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva saber si un niño que no tiene mamá o papá o que sus padres no están en condiciones pueda vivir con una tía, con una abuela o con una prima? ¿Cuánto tiempo puede llevar, doctor? Ese plazo de 6 meses es el plazo que establece la ley para que se evalúe todas estas circunstancias. Pero acá hace años que no se adoptan niños, doctor. No tenemos conocimiento de... Pero María Mercedes, en diciembre yo hice una adopción hermosa de 8 años, ¿no te acordás? Hice un cuentito lindo y que demás. Sí, me acuerdo, me encantó, me encanta, por eso yo lo llamo siempre, porque sé lo que usted trabaja en el tema de adopciones, pero no es poco, doctor, es el único, es el único. No, sí, doctor, no me jorobe. Si ayer se tuvieron que reunir, ¿hace cuánto que se tienen que reunir y hacer que los mecanismos estén un poco más aceitados para que ese niño tenga un hogar que no sea un hogar del Estado, sino un hogar, un calor, un abrazo? Sí, totalmente. Bueno, esa otra deuda pendiente. Y bueno, pero ¿qué podemos hacer? Cuidados alternativos distintos a las instituciones. Tiene que haber programas de cuidado alternativo. Recién ahora se está armando lo que se llama el programa AURNAR, que es un programa que viene de la Nación, donde se habilita la posibilidad de dar, de que aquellas personas que se inscriban y que tengan posibilidad de cobijar en su familia a niños que están pasando por un proceso en este marco de una medida excepcional, sin que tenga pretensión de adoptar, pero que por lo menos los saquen de los hogares y están en una familia. Faltan estos programas. Sí, es algo que nosotros clamamos hace un montón de tiempo. Sin lugar a dudas. Los hogares no tienen que existir, es cierto, no tienen que existir. Tiene que haber programas alternativos. Así es. Pero para eso se necesita... O si exista, que exista para las primeras horas, para los primeros días, para la contención, para la atención, para el psicólogo, para lo que sea. Pero después un hogar, por favor, con café con leche. Pero también hace falta, vuelvo a recurrir a vos, conciencia social y participación comunitaria. Sin lugar a dudas. Hubo campañas de que hizo en esto. Yo sé que el Estado está pendiente de esto, de que salgan los programas, que se establezcan recursos para poder acompañar ese tipo de programas, que es necesario no solamente que presenten voluntarios y digan sí, yo quiero recibirlo, pero que porque merece un acompañamiento, merece una evaluación, merece un seguimiento. Claro, todo eso. No se puede llevar a los niños en cualquier lugar. Y eso implica recursos, porque necesitan psicólogos, necesitan trabajadores sociales, necesitan para que hacer el monitoreo digamos. Claro. Bueno, más allá de lo que falta en lo que respecta al Estado, también hubo hace poco campañas para convocar familias recreativas. Hubo campañas para convocar personas que quieran ser referentes afectivos adolescentes. Es muy pocas las personas que se inscribieron. Sí. Yo contaba ayer en el Pase con Chipa que mi hija está haciendo esto, que está buscando un niñito, que lo llevan, pero también pasa esto, que hay familias que se van y se anotan, contábamos eso con Chipa, que después hacen 1 mes, 2 meses y después lo dejan. Y ese chico queda a través de un vidrio esperando a que lo vengan a buscar o lo vengan a llevar y todo esto, ¿no? Claro. Pero yo sigo sosteniendo, doctor, que de nada sirve que haya 137, 102 comisaría de la mujer si no hay una sociedad que se involucre y que participe de todo esto, ¿no? Pero también la justicia y la CONAF todo tienen que trabajar en simultáneo con respecto a esto. Los niños están muy desprotegidos. Sí. Yo hago
hago mea culpa de lo que nos corresponde, de nuestras responsabilidades. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que no podemos seguir trabajando aisladamente. No podemos seguir trabajando justicia por un lado, sí, con por otro, la niñez, la CONAF y todo eso, sí. Y hay que trabajar integralmente. Sí, y hay que adoptar más rápido. Basta de burocracia. Se reformó el Código Civil con respecto a la adopción y seguimos tan burocráticos como siempre. María Mercedes, invito a las personas que se inscriban a adoptar. Bueno, ¿cómo hacen? Espera, señor juez, espera que ya lo estoy retando al juez también yo. Señor juez, ¿cómo hace una persona que quiera adoptar un niño? Mira. Primero, que no vaya a querer adoptar un niñito, un bebé, un rubio, una cosa. No, hay que abrir la cabeza con respecto a este tema. Sí, señor. Otro tema. Sí. Hay muy pocos bebés para hacer adopción. O sea, no hay bebés. Hoy no hay bebés para Hoy no hay bebés, pero hay niños divinos. Hay niños, una cantidad de 4, 8, 10. No hay chicos de 4 y 5 también, de 4. No sé cuál será la situación, pero contame un poquitito. ¿Cómo hace la gente que quiera adoptar? ¿Cómo tienen que hacer las personas? La persona tiene que dirigirse, es un trámite, eso también justamente ayer hablábamos, de que tenemos que difundir, tenemos que salir a hablar, tenemos que explicar, tenemos que hacer campañas, tenemos que, así como hay feria del libro, hay ferias de distintos... Bueno. Tiene que haber un stand presente de la justicia, de la Dirección de Derechos de la Niñez, donde diga, señores, si usted quiere adoptar, tiene que hacer de esta manera. Bueno, hoy no hay, pero me das vos este espacio y yo lo cuento. No, dale, y vamos a usar Continental para difundir todo esto, así que mandame todo lo que podamos difundir también. Bueno, hoy las personas tienen que dirigir a Murcia 57, Dirección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, a cargo del licenciado Santa María. Murcia 50, esto es Barrio Pipé. Barrio Pipé, donde está el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se presentan en horario obviamente laboral, de 7 a 13, se presentan y tienen que pedir inscribirse para el registro de aspirantes a guardas con fin de adopción. Ahí se procede a hacer una entrevista, se trata de acordar una agenda para poder ser evaluado psicológicamente, va un trabajador social a su domicilio. ¿Y de ahí cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? ¿Años? Ese trámite es sencillo, un legajo, se forma un legajo, esa evaluación es importante porque esa evaluación va a determinar si esta persona o esta pareja o este matrimonio están en condiciones o no de recibir un niño en su familia como adoptivo. Bueno, de ahí a que le entreguen el niño, ponele que pasa todas las pruebas, ¿cuánto pasa? Bueno, eso no, ¿viste? Porque pasa a formar parte del registro y se tiene que dar la circunstancia de que un niño esté en situación de adoptabilidad. Yo hoy, por ejemplo... Pero si los hogares están llenos, ¿cómo no va a haber? Aparte de los que no hay tantos niños en situación de adoptabilidad, yo en mi juzgado tengo tengo dos adolescentes que se hizo convocatorias públicas y no se presentó nadie, o que los que se presentaron no estaban en condiciones, querían otra cosa. Tengo un niño de 10 años que pasó por 3 procesos de vinculación con aspirantes adoptivos y no avanzó porque ellos esperaban un niño más chiquito, ellos esperaban otro niño con otras posibilidades, con otro tipo de comunicación. Tengo niños con discapacidades. Del registro de adoptantes no hay ninguno que acepte un niño con discapacidad. Entonces, también es esa situación que también hay que mostrar y visibilizar. De los 50, hoy está vigente 57 más o menos personas para adoptar, de las cuales un solo aspirante pretende adoptar adolescentes de 14 en adelante, pero sin discapacidades. Entonces, fíjense que estamos hablando de una población de más de 1 millón y pico de habitantes. Sí, qué terrible. Bueno, vamos a difundir, aprovechemos esto. Sí. Nosotros te llamamos para empezar a difundir esto a partir del lunes. Los niños que están en condiciones de ser adoptados, ¿qué edad tienen? ¿Qué hay que hacer? Activemos esto, a ver qué podemos hacer. Perfecto. ¿Te parece, señor juez? Sí, obviamente. Tenemos que hacer campañas. Vamos a hacer campañas, con mucho gusto. Haremos campañas, los invitaremos a ustedes. Seguro. Así es. Hay que haber más personas para escribir. Hay una campaña muy grande que organiza una organización que se llama Doncel,
que justamente trabaja con niños, con adolescentes, donde hay una campaña muy grande donde dice adopten niños grandes. Ah, sí, claro. Bueno, adopten niños grandes. Señor juez, te voy a invitar la semana que viene. Seguro vamos a trabajar juntos a un tema que a mí me apasiona, que me involucra mucho, pero se me terminó el programa. Seguiría hablando con vos todo el día, pero ya te voy a llamar de vuelta la semana que viene. Bueno. Un cariño. Bueno, gracias, señor juez. Un abrazo. Gracias. El doctor Edgardo Fruto es juez de familia, niñez y adolescencia, el número 5. La tiene tan clara este juez. Atención a Federico Albo, a Tamara.